Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Antes de dar comienzo a la lección, mi hermano me acompaña en esta oración para dar inicio a la lección de esta tarde. Oramos. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia, Señor, de poder venir libremente ante ti, Señor, y poder decir lo maravilloso que tú eres, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque a pesar, ¿verdad?, de nuestras infidelidades, tú sigues siendo Dios, Señor. Dios fiel y Dios bueno, y siempre seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora ponemos la lección de esta tarde en tus manos, Señor. Ayúdanos a internalizarla, Señor. Que esta lección sea para edificación de nuestras vidas, Señor, para seguir continuando llevando tu mensaje, Señor, para que otras personas, Padre, puedan reconocer que tú eres Dios, Señor, y de algún modo pues puedan sentir esa necesidad de salvación que solo tu Hijo Jesucristo lo puede dar. Así que nuevamente, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y es en nombre de tu Jesucristo, Señor, que oramos. Amén. Y bien, la lección de esta tarde es la lección 51 y tiene como título Daniel y las profecías del fin. Y es bien importante, ¿verdad?, que usted abra su Biblia en el capítulo 11 de Daniel. Manténgala abierta en ese capítulo 11 y específicamente, ¿verdad?, vamos a estar trabajando en la lección de hoy en los versículos 2 al 39. Daniel 11, 2 al 39. Mantenga su Biblia abierta ahí para que pueda darle seguimiento a lo que estamos trabajando en la lección, y usted pues pueda ver esos versículos ahí directamente ahí en su Biblia. Y el pasaje bíblico para memorizar de esta lección está precisamente está en Isaías 46, del 9 al 10. Y dice de esta forma: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, del 9 al 10. Y el propósito de la lección de esta tarde es que nosotros podamos comprender el propósito práctico de las profecías bíblicas, de modo que consolidemos nuestra relación con Dios. Y es interesante, ¿verdad?, porque las profecías bíblicas siempre han sido uno de los temas más fascinantes para nosotros los creyentes, y seguramente es uno de los temas de mayor desafío para los estudiosos de las Escrituras. Desafortunadamente, esa combinación de fascinación y deseo de comprender las profecías conducen a muchos a desviar su atención de la aplicación práctica de las mismas a lo cotidiano de la vida cristiana. Y con esta afirmación, ¿verdad?, no se pretende restar mérito o importancia a los temas proféticos bíblicos, sino que se considera necesario, al entrar en algunos asuntos oscuros de la teología, no perder de perspectiva, esto es bien importante, que en primer lugar algunos de estos asuntos representan misterios divinos que no estarán a nuestro alcance en la tierra. De otra parte, algunas profecías bíblicas ya se han cumplido, por lo que su conocimiento y confirmación ya son parte de la realidad que define nuestra teología. No obstante, y como tercer punto de perspectiva, algunas profecías bíblicas todavía son parte del programa de cumplimiento divino, por lo que es necesario examinarlas para evitar confusión y engaño por parte de falsos profetas cuyo propósito apuntan que seamos desviados de nuestra meta y esperanza
eternas. Por lo tanto, o mejor dicho, por tanto, nuestra intención en esta lección es crear un marco profético de las profecías de Daniel desde la perspectiva de tiempo, ya sea pasado, presente y futuro. Así como también presentar un análisis práctico, de modo que estas profecías influyen en nuestra dinámica de la vida cristiana. Y el primer punto que vamos a estar trabajando en esta lección 51 está en ese capítulo 11 de Daniel, de los versículos del 2 al 4. Consideraciones históricas y proféticas previas. Antes de ahondar, ¿verdad?, en el tema, daremos una definición de profecía. Profecía proviene del latín profetía y también viene del griego propeteía, que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Es un don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Esto es bien importante. En nombre y por inspiración de Dios. Juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan de ello. Así que definiendo lo que es profecía, pues entonces vamos a entrar ahora a estas profecías que aparecen en este capítulo 11 de Daniel. La profecía de Daniel 11 contiene detalles particulares sobre grandes imperios y poderes políticos que afectarían al pueblo judío en el tiempo del fin. Notemos que desde el sueño de Nabucodonosor, eso lo registra Daniel 2, y la visión de las 4 bestias que está en Daniel 7, ya Dios venía revelando a Daniel acerca de 4 imperios mundiales, los cuales antecederían al reino de Dios. La visión de Daniel 11 tiene su introducción en el capítulo anterior. Según Daniel 1, expresa de esta forma: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Luego, Daniel presentó unos detalles importantes y más específicos acerca de estos 4 reinos venideros, según le fuera revelado por Dios mediante el ángel enviado por el Señor. Daniel 10:14 indica que este ángel fue enviado para hacer saber a Daniel lo siguiente: lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esto evidentemente confirma que la visión de Daniel 11 considera los tiempos del imperio medo-persa, el primero de esos grandes imperios, hasta el imperio reinante en el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, hay unos elementos proféticos ya cumplidos, y esos elementos iniciales de la profecía de Daniel 11 ya han tenido su cumplimiento. Así pues, el 4.º rey del que se habla fue el rey Jerjes. Eso está en el versículo 2. Este rey invadió Grecia y reinó durante los años 485 al 464 a.C. Luego, el rey valiente que se menciona en Daniel 11:3 lo fue sin duda Alejandro el Grande, quien en un periodo aproximadamente de 8 años logró la conquista militar más impresionante de la historia. Daniel 11:4 nos indica que ese reinado sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto se cumplió cuando el reino de Alejandro el Grande fue dividido en 4 pequeños imperios. El detalle particular de que ese reino no sería entregado a ningún descendiente de Alejandro también se cumplió cuando fueron sus 4 generales quienes se repartieron el imperio.
Antipatro y su hijo tomaron la región de Grecia y Macedonia. Lisimaro tomó la región de Tracia, eso es Turquía y la región sureste de Europa. Seleuco Nicator ocupó el resto de Asia y la parte alta de Siria. Y Ptolomeo tomó la parte baja de Siria, Palestina y Egipto. Estos dos últimos reinos son los que se mencionan en la profecía de Daniel como los dominios del rey del norte y el rey del sur. La importancia histórica de mencionar estos dos reyes, los reinados correspondientes y todos sus respectivos reyes, se debe a que entre ambos reinos se habían encontrado los judíos, el pueblo de Daniel. Es por eso que de alguna forma los otros dos reinos quedaron aparentemente excluidos de la profecía para dar mayor énfasis a los reinos relacionados al pueblo de Dios. Ahora bien, según habían unos elementos que se cumplieron, también hay unos elementos proféticos por cumplirse. Daniel 11 no revela los nombres de los reyes del norte y del sur. No obstante, los elementos históricos del cumplimiento profético no presentan esos nombres a través de la historia misma. Desde luego, bastaría con revisar los acontecimientos históricos para encontrar los nombres de los reyes de estos reinos en conflicto. Pero, ¿verdad? Obviamente por motivos de tiempo y de espacio, pues no vamos a entrar en esa búsqueda o en esos detalles. Pero también cabe mencionar que las expresiones rey del norte y rey del sur son menciones genéricas para cada rey de cada reino en determinados momentos de la historia, por lo que no se habla en la profecía de un rey del norte y de un rey del sur específicos, sino que cada uno de los que a través de la historia ocuparon esos reinos. Por otro lado, las identidades de estos reyes del tiempo del fin no están definidas, pues estos detalles de la revelación corresponden a partes desconocidas de la profecía, y esas partes, entre otras, han sido selladas hasta el tiempo del fin. Eso lo relata Daniel 12:4. Así que no van a ser reveladas, ¿verdad?, hasta su momento, ¿verdad? Y relata ahí la escritura hasta el tiempo del fin. Así que tenemos que esperar. El segundo punto de la lección: los reyes del norte y del sur. Así que me puedes seguir en ese capítulo 11. Y estos versículos son más extensos, desde el capítulo 5 al 39. Así que mantén tu Biblia abierta en ese capítulo 11 y me sigues desde el versículo 5 hasta el versículo 39. Comencemos por establecer que el imperio ubicado al norte de Jerusalén fue el imperio sirio, y el imperio asentado al sur de Jerusalén fue Egipto. La historia registra el ataque de Antíoco de Siria a Jerusalén y la guerra contra los macabeos, que eran una familia judía que puso resistencia a los intentos de conquista del imperio sirio. Eso está en el versículo 7 de ese capítulo 11. Posteriormente, entre los años 65 al 30 a.C., tanto Siria como Egipto cayeron ante el imperio romano. Ahora bien, notemos que entre los versículos 39 al 40, al cabo del tiempo, se nos da la impresión de un salto histórico muy extenso. Dado el contexto del tiempo del fin del que habla la profecía, esto corresponde a dos consideraciones históricas. La primera de esas consideraciones son los nombres de los posibles reyes del norte y del sur. Durante ese largo periodo de tiempo no se identifican, aunque se afirma la constante contienda entre ambos imperios. Y la segunda consideración dice que tal vez la razón principal
es que durante todo ese largo tiempo no había una nación de Israel constituida. La creación del Estado de Israel, que se originó en el 1948, marcó un cumplimiento profético extraordinario. Pues desde entonces, los imperios del norte y del sur, Siria y Egipto respectivamente, volvieron a cobrar importancia en el momento profético del pueblo judío, tal y como ¿verdad? La historia lo registra en la Guerra de los 6 días en el año de 1967. Y el pueblo cristiano, que ha estado atento a todo este acontecer histórico y profético, debe tomar en cuenta que hoy más que nunca, que todo el cumplimiento de la profecía ha girado y continuará girando en torno a Israel. Por tanto, debemos observar muy detenidamente el reloj de Dios en el Medio Oriente. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Por lo tanto, la profecía y el tiempo del fin incluyen a Israel en su marco histórico profético. Esto es bien importante que nosotros los cristianos lo entendamos, ¿verdad? Hay dos paralelismos, ¿verdad? Relacionados con las profecías del tiempo del fin. Uno que corresponde al pueblo de Israel y una que corresponde, ¿verdad? a la iglesia. El pueblo de Israel está esperando la primera venida de Cristo y nosotros, la iglesia de Jesucristo, está esperando su segunda venida a la tierra, ¿verdad? Así que eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro, ¿verdad? En el momento de nosotros poder entender estas profecías de las que habla Daniel. Ahora bien, hay unas implicaciones prácticas en esta profecía y continuamos en Daniel 11 del 5 al 39. Entre todas las enseñanzas que podemos derivar de las profecías de Daniel, podemos destacar las siguientes. Primero, las profecías bíblicas están interconectadas en los distintos tiempos bíblicos e históricos. Las mismas profecías de Daniel y Daniel 9 parecen estar relacionadas entre sí y las cuales se han ido cumpliendo. La profecía de las 70 semanas está relacionada con la de Jeremías en el capítulo 25 de los versículos del 1 al 11. Otra profecía registrada en Apocalipsis 17 también está conectada con la de Daniel 11, pero esa aún no se ha cumplido. La segunda implicación práctica, los cumplimientos proféticos son evidencia y confirmación de la existencia de Dios. Desde las profecías de Isaías, pasando por las de Daniel, vemos la marcada evidencia de un Dios verdadero por sobre los otros dioses de las naciones paganas, dioses con los cuales el pueblo de Israel le fue infiel a Dios en muchas ocasiones. Ahora, en nuestro tiempo, el examen de las profecías bíblicas vuelven a afirmar la existencia y la presencia de nuestro Dios en todo el acontecer histórico del ser humano. Y la tercera implicación práctica, las profecías cumplidas son la garantía de que las profecías del tiempo del fin también se cumplirán, siendo que la misma historia confirma la verdad de las profecías de Dios y la existencia real del Dios de las profecías. No debemos tener duda de que nuestro Dios es real y de que su palabra se cumplirá fielmente. Voy a repetir de nuevo. No debemos tener duda de que nuestro Dios es real y de que su palabra se cumplirá fielmente. Es importante enfatizar que los acontecimientos proféticos y sus detalles oscuros no deben desenfocarnos de la meta que está trazada en Cristo. Existe un gran peligro en la fascinación por las cosas futuras y muchos falsos profetas aprovechan esta coyuntura teológica para engañar y desviar a los santos.
Las profecías de Daniel nos reafirman las mismas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, versículo 3, donde dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Redentor volverá por nosotros. Las profecías cumplidas nos aseguran esta verdad. Esperamos su venida. Esto es profecía del Dios verdadero. Y para concluir esta lección, de alguna forma, las profecías de Daniel representaron un consuelo y una evidencia para el pueblo judío de Dios, de que Dios no los había abandonado a pesar del cautiverio en que estaban viviendo. Hoy nosotros podemos reafirmar esa verdad divina entre nosotros. Podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido en su palabra y que a pesar de las señales de los últimos tiempos, el pueblo de Dios recibirá su recompensa y galardón. Por otro lado, las profecías de Dios confirman la fidelidad de Él. Las profecías dadas a Daniel nos anticipan tiempos difíciles, sin embargo, igualmente nos aseguran la victoria sobre las fuerzas del mal. Amén. Y de igual forma, nosotros estamos pasando, ¿verdad?, por tiempos difíciles, por tiempos turbulentos. Pero hay una promesa de Jesucristo que prometió que iba a volver por cada uno de nosotros, ¿verdad?, que iba a volver por su iglesia. Así que esa es la esperanza que tenemos nosotros. Esa es la esperanza, ¿verdad?, que nos dejó Jesucristo con la resurrección y con su ascensión al cielo, prometiendo que vendría por su iglesia. Así que mantengámonos confiados, ¿verdad?, en que esa promesa cumplida, ¿verdad?, mejor dicho, que esa promesa se cumplirá en nuestras vidas, porque Él lo prometió de que eso iba a ser así. Así que no importa, ¿verdad?, por la aflicción que nosotros estemos pasando, hay salida a nuestra aflicción. Y ese camino es Jesucristo. Así que, ¿verdad?, no le demos tanta atención a lo que escuchamos por ahí de señales del fin del tiempo. Mantengámonos firmes, ¿verdad?, en que nosotros hemos conocido a un Dios fiel, a un Dios que dijo que vendrá por nosotros. Así que eso será cumplido. Y en su momento, ¿verdad?, como dice la Escritura, esa revelación está revelada, ¿verdad?, será revelada en el fin. Así que nosotros debemos estar confiados en que al final de los tiempos, esa revelación vendrá y su iglesia, ¿verdad?, será arrebatada y será llevada ante la presencia de Dios. Así que espero que esta lección, ¿verdad?, nos haya ayudado a entender un poco de las profecías que Dios le reveló a Daniel en ese tiempo, ¿verdad?, y que nosotros en este tiempo intentamos aplicarla a nuestra vida y tomar, ¿verdad?, ese mensaje de esperanza que en aquel tiempo el pueblo judío necesitaba para mantenerse firme, ¿verdad?, en ese cautiverio. Así que de igual forma nosotros debemos mantener esa esperanza en la promesa de Dios para nuestra vida. Así que el Señor les bendiga y que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, todo esto será